Imaginen a un joven en la playa junto a un canguro. Ese chico era conocido como Default y se convirtió en una de las mayores pesadillas para la seguridad estadounidense. Logró infiltrarse en las cuentas del director de la CIA, filtró documentos altamente confidenciales del gobierno y junto a su compañero de apenas 15 años, se atrevió a hostigar telefónicamente al mismísimo jefe de la agencia de inteligencia. Este personaje era además un apasionado de las criptomonedas, los videojuegos, y lucía una musculatura impresionante que desarrolló precisamente entre rejas. Aunque era un hacker extraordinariamente talentoso, no resultó ser intocable. Consiguió enemistarse con todas las fuerzas de seguridad del país más poderoso del mundo, pero finalmente, una traición digna de las mejores obras clásicas puso fin a su reinado. El asalto al director de la CIA tuvo lugar en 2015 y fue ejecutado por Crackers with Attitude, un colectivo de hackers inspirado en los legendarios raperos. El líder era un adolescente de 15 años llamado Kane Gamble, conocido como Kraka. Otro integrante destacado era Justin Gray Lieberman, alias Default, un gamer y hacker de 23 años, motivado por combatir las injusticias y demostrarle a los poderosos que no eran tan invulnerables como creían. Durante su infancia, Default era ese típico niño obsesionado con los videojuegos. Su secreto era su fascinación por modificar los juegos con trampas. Era el tipo de chico que no dudaba en hackear la conexión Wi-Fi del vecino cuando su madre lo castigaba sin internet. Uno de sus mayores impulsos para adentrarse en el mundo del hacking fue cuando un desconocido prácticamente destruyó su ordenador mientras jugaba RuneScape. Desde ese momento, Default juró venganza. Aquella era también la época dorada del famoso colectivo Anonymous. Default logró infiltrarse en uno de estos grupos, pero rápidamente descubrió que toda esa estética le parecía completamente ridícula. Con el tiempo, encontró grupos más serios y organizados. Participó en la lucha contra una crisis de agua contaminada en Michigan y filtró 250 gigabytes de información confidencial de la NASA. El problema era que muchos atribuían estos logros a Anonymous, lo cual frustraba enormemente a Default. A finales de 2014, Default y su grupo descubrieron que en Dinamarca, mantener relaciones sexuales con animales era completamente legal. Este descubrimiento lo impactó tanto que decidió tomar acción. Se infiltró en el sitio web del gobierno danés y publicó un mensaje exponiendo la situación. El movimiento ganó tracción y poco después el gobierno danés prohibió estas prácticas. Default también logró acceder a Skynet, el programa de vigilancia masiva de la NSA. Además, descubrió una vulnerabilidad crítica en Facebook que le daba acceso completo a cualquier cuenta. Default afirma que usó esto para contactar a celebridades como Seth Rogen, simplemente para decirle que le gustaban sus películas. Default era extremadamente paranoico con su seguridad. Cada vez que se sentaba a hackear, tenía que esperar media hora para que sus discos duros se desencriptaran. Había eliminado todas las antenas Wi-Fi de sus dispositivos, accediendo únicamente a través de servidores remotos protegidos por Tor. Harto de que todo se atribuyera a Anonymous, Default decidió abandonar su grupo. Fue entonces cuando vio en Twitter que alguien había logrado acceder al email de James Clapper, el director de Inteligencia Nacional. Ese alguien era Kraka, un adolescente de 15 años. Después de infiltrarse en el correo de Clapper, había redirigido las llamadas del director a un activista pro-palestino. Sus ideales eran claros. Detestaba la vigilancia masiva y consideraba que Estados Unidos era directamente responsable del conflicto en Palestina. Rápidamente, Kraka y Default comenzaron a colaborar. Crearon una lista de objetivos y entre ellos estaba John Brennan, el director de la CIA. En junio de 2015, Kraka se hizo pasar por un empleado de Verizon y también por el propio Brennan. Manipulando y engañando a diversas personas, consiguió información suficiente para acceder a la cuenta de Verizon de Brennan, obteniendo su dirección física y número de teléfono. Con esa información, podían hacer algo audaz, llamarlo directamente.
Kraka llamó a un desconcertado Brennan que no comprendía qué estaba sucediendo. Kraka se identificó y luego, en tono burlón, pidió trillones de dólares. Brennan preguntó qué querían realmente. Kraka le dijo que querían la libertad para el pueblo palestino y que dejara de matar gente inocente. Luego colgó. A partir de ese momento, comenzaron a acosar sistemáticamente a Brennan y a toda su familia. Los llamaban constantemente, exigiendo que Brennan dimitiera. Posteriormente, se infiltraron en las cuentas de su esposa y del propio Brennan. Descubrieron que el jefe de la CIA había estado enviando correos con información sensible sobre conflictos en Afganistán e Irán y documentos con planes para legalizar la tortura como método de interrogación. Kraka y Default decidieron enviar toda esa información a Julian Assange, quien posteriormente la publicó en Wikileaks el 21 de octubre de 2015. También filtraron 13 direcciones de correo electrónico de empleados de la CIA. A partir de ese momento, la CIA mejoró sus sistemas de seguridad e hizo todo lo posible para ocultar la vergüenza de haber sido penetrada. El siguiente en su lista fue J. Johnson, responsable del Departamento de Seguridad Nacional. Gracias a la información obtenida de Brennan, accedieron a las cuentas de Johnson con facilidad. Kraka comenzó a acosar tanto a Johnson como a su esposa. Obtuvo fotos familiares y amenazó con publicarlas si no cumplían sus demandas relacionadas con Palestina. Lo siguiente fue el hackeo a Mark Giuliano, subdirector del FBI. Se hicieron pasar por él para obtener información sensible. Con esa información pudieron acceder al servidor que contenía información personal de todos los agentes del FBI, incluyendo identidades de agentes encubiertos. Obtuvieron 20.000 fichas con información de agentes del FBI, 9.000 del Departamento de Seguridad Nacional y más de 4.000 de agentes encubiertos. Default afirma que entregaron todo a Wikileaks. Kraka decía ser consciente de que habría consecuencias graves. En entrevistas confesó que probablemente lo torturarían si lo capturaban y que quería huir a Rusia. Default era extremadamente paranoico con su seguridad, pero después de tanto tiempo cometiendo delitos de alto nivel, comenzaron a sentirse invencibles. En entrevistas posteriores, Default admitió que realmente creía que nunca lo atraparían, pero cuando te pones a molestar a la gente equivocada, eventualmente te encuentran. Para inicios de 2016, Default había caído en una rutina tóxica. Se había aislado completamente sin interactuar con amigos. Solo revisaba ocasionalmente un disco duro donde guardaba aproximadamente 1,000 bitcoins que había acumulado desde 2011, valorados en $600,000. Había conseguido esos bitcoins mediante minería, compras tempranas y sitios de apuestas donde tenía bots operando constantemente. Estaba mentalmente agotado y bajó la guardia. Una noche se puso a jugar Xbox con un antiguo amigo. Ambos estaban bebidos y Default necesitaba desahogarse. En algún momento vieron una noticia sobre el hackeo al director de la CIA. Default se sintió orgulloso y presumió de haber sido parte fundamental de esa operación. Días más tarde, Default notó una furgoneta negra sospechosa, pero la ignoró. Llegó a casa y comenzó a desencriptar su ordenador. Entonces el FBI entró directamente, lo inmovilizó y le ordenó que no se moviera. Default tuvo que quedarse observando impotente cómo copiaban toda la información. No podía desenchufar el ordenador, lo que lo habría salvado. Le requisaron también el disco duro con sus 1,000 bitcoins, sus $600,000. Después se desmayó. Más tarde descubriría que su amigo lo había traicionado. A Kraka también lo capturaron. Como era menor de edad, lo sentenciaron a 2 años en un centro juvenil. Default tenía 24 años y su sentencia fue mucho más severa. 5 años en prisión federal y $145,000 por daños. Aquellos 1,000 bitcoins quedaron incautados. Incluso en prisión, Default continuó denunciando injusticias. Con un móvil de contrabando, grabó las condiciones precarias frente al COVID. Entregó ese teléfono a un reportero y las consecuencias fueron terribles.
Lo trasladaron a aislamiento total durante un año completo, sin ninguna interacción humana. Cuando salieron, les prohibieron acceder libremente a Internet. Kraka ha mantenido un perfil discreto, pero Default ha dado múltiples entrevistas. En la cárcel, Default experimentó una transformación impresionante. Leyó más de 1000 libros, aprendió sobre moral y finanzas, se convirtió en trader operando desde prisión con un móvil oculto y se puso en forma impresionante. Al salir, subió a Twitter un video motivacional diciéndole a la gente que nunca se rindiera. No recuperó sus 1000 bitcoins, pero recientemente dio una charla sobre cómo logró convertirse en millonario nuevamente. En Twitter presume sobre los hackeos en los que participó, advierte a otros que no se arriesguen, y fanfarronea sobre los cientos de miles de dólares que gana en un solo día como trader. Su historia es un recordatorio fascinante de cómo el talento, la arrogancia y las decisiones equivocadas pueden llevar tanto al éxito como a la caída, y cómo la reinvención personal sigue siendo posible.